Mi suegra trajo a sus 5 hijos para vivir en nuestra casa. Mi marido, que ganaba apenas 1.200 euros al mes, presumió de que él solo mantendría a todos. Me limité a sonreír con amargura y me marché. La familia de mi marido se enfureció y me llamaron 68 veces. Recuerdo perfectamente aquella tarde. Acababa de salir del trabajo y mi cabeza todavía daba vueltas tras una jornada entera, persiguiendo objetivos de ventas en el supermercado. Hacía un calor sofocante y el cuerpo me pedía a gritos llegar a casa, darme una ducha y preparar una cena sencilla para nosotros dos. Pero cuando doblé la esquina de la calle que llevaba a nuestra casa, me encontré con una escena que me dejó paralizada junto a mi coche. Frente al portal había 2 pequeñas furgonetas de mudanza aparcadas. Iban cargadas con toda clase de trastos, armarios de madera, ollas y cacerolas, ventiladores y hasta bolsas repletas de ropa. Los mozos de mudanza trajinaban sin parar, bajando cada bulto hacia el interior de nuestro patio. Al principio pensé que eran cosas de algún vecino que se mudaba y que había aprovechado para aparcar frente a nuestra casa. Pero cuando bajé del coche y me acerqué, me quedé de piedra al darme cuenta de que todo aquello entraba directamente en mi casa. Me apresuré a cruzar el portal. Nada más pasar la verja, escuché la voz inconfundible de mi suegra, doña Carmen, fuerte y autoritaria, como si dirigiera una obra de construcción. Ese armario, al cuarto de atrás. No lo dejéis ahí fuera. La arrocera, a la cocina. Ponedla cerca de los fogones para que sea fácil de usar. Me quedé inmóvil unos segundos, sin entender nada de lo que estaba pasando. Había una cantidad enorme de gente dentro del patio. Además de mi suegra, estaban también sus 5 hijos, de pie a su alrededor. Roberto, el mayor, llevaba más de 1 año sin trabajo y estaba tan tranquilo sentado en una silla de plástico, con el móvil en la mano, haciendo scroll. A su lado estaba Elena, mi cuñada, que acababa de separarse de su marido unos meses atrás. Cargaba en brazos a su pequeño hijo. Antonio, que estaba en el último año de carrera, ayudaba a cargar cajas. Lucho, que apenas había dejado su trabajo en una fábrica textil, fumaba tan pancho en la puerta. Y Héctor, el Benjamín, que estudiaba para mecánico, corría de un lado a otro con una sonrisa de oreja a oreja, ayudando con todo. Cuando vi aquella escena, el pecho se me encogió de golpe. Me acerqué a mi suegra intentando mantener la calma en la voz. «Carmen, ¿por qué están trayendo todas estas cosas aquí?» Mi suegra se volvió hacia mí. Su rostro estaba completamente tranquilo, como si aquello fuera lo más normal del mundo. «Ah, ya estás aquí, Mila. Menos mal. A partir de ahora, vivimos todos juntos para que sea más alegre. La casa es grande, hay sitio de sobra». Me quedé paralizada. Creí que me había quedado sorda. «¿Aquí? ¿Van a vivir aquí?» Doña Carmen agitó la mano con total naturalidad y dijo: «He vendido la casa del pueblo. He traído a los hermanos de Víctor para que la vida sea más fácil. Es mejor que los hermanos estén cerca para ayudarse los unos a los otros». Eché un vistazo por toda la casa. El salón ya estaba abarrotado de trastos. El pasillo, lleno de maletas y cajas. Y por la entrada había zapatillas, que no eran nuestras, desperdigadas por todas partes. Esta casa que yo había pedido hipotecada al banco y que llevaba años pagando puntualmente cada mes solo para poder tenerla. Me giré para buscar a mi marido, Víctor. Esperaba que dijera algo, pero cuando le vi, el corazón se me heló todavía más. Víctor estaba apoyado en la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho, sin el menor rastro de sorpresa en el rostro, como si todo aquello hubiera sido planeado de antemano. Me acerqué a él, lo miré directamente a los ojos. «Víctor, ¿qué es todo esto?» Víctor alzó la barbilla. Su voz sonaba ligeramente irritada. «No exageres, Mila. Son mi familia». Seguía sin entenderlo. «¿Cómo van a vivir aquí todos ellos?» Víctor se encogió de hombros y soltó una frase que me sacudió hasta los huesos. «A partir de ahora, yo los mantendré a todos». Lo miré fijamente durante unos segundos y de repente me eché a reír. Creí que estaba bromeando. «Los vas a mantener a todos tú, con 1.200 euros al mes». Víctor frunció el ceño. «No me subestimes. Soy el hombre de la familia. La responsabilidad de un hombre es su familia». Miré alrededor. La suegra, 5 hermanos y un sobrino. Casi 8 personas en total. Volví a mirar a mi marido y le pregunté en voz baja: «¿Cómo los vas a mantener?». Antes de que Víctor pudiera responder,
Mi suegra intervino con voz llena de seguridad. La nuera gana bien. Mi hijo se encargará de administrar los gastos. Con eso es suficiente. Esas palabras resonaron por todo el salón abarrotado de gente. Nadie vio nada malo en ello. Solo yo estaba allí de pie. Sentí como si me hubieran vaciado un cubo de agua helada en la cara. Durante un instante el cuarto entero guardó silencio. Miré a mi marido, a mi suegra y uno a uno a sus hermanos, que estaban de pie a nuestro alrededor. Todos me miraban como si esperaran mi reacción. Y entonces sonreí, no con una sonrisa de alegría, sino con una sonrisa irónica, cargada de desdén. No dije nada más. Subí en silencio a nuestra habitación, abrí el armario, saqué una bolsa pequeña y metí dentro algo de ropa y mis documentos personales. Al ver esto, mi suegra se puso a gritar. «¿Qué estás haciendo?». Respondí con calma. «Voy a casa de mi madre unos días». Víctor frunció el ceño. «¿Qué drama es este ahora?». Lo miré por última vez. «¿No dijiste que ibas a mantener a toda la familia?». Dije en voz baja pero fría. «Pues adelante, manténlos». Dicho esto, agarré mi bolsa y salí directamente por la puerta. Ninguno de ellos me detuvo. Seguramente creyeron que me había enfadado y que en unos días volvería, pero no sabían que la sonrisa de antes no era la sonrisa de alguien derrotado. 3 horas después, al llegar a casa de mi madre, el teléfono empezó a vibrar sin parar. 1 llamada, 2 llamadas, 3 llamadas, hasta 30. Cuando miré la pantalla, vi que tenía exactamente 68 llamadas perdidas de la familia de mi marido. Suspiré y dejé el teléfono sobre la mesa diciéndome para mis adentros: esto no ha hecho más que empezar. Esa noche, mientras las llamadas perdidas seguían acumulándose en la pantalla, surgió en mí una sensación extraña. Ya no era rabia pura, sino una especie de amargura, como si acabara de despertar de un sueño muy largo. Y en aquel momento, todo el pasado regresó de golpe, nítido como si hubiera ocurrido ayer. Me llamo Mila Reyes, soy jefa de ventas en una cadena de supermercados. No es un trabajo glamuroso, pero es estable. El sueldo es suficiente para vivir y me queda algo para ahorrar. No soy de las que presumen. Mi filosofía de vida es sencilla: trabajar y gastar solo lo que gano limpiamente. Desde siempre he sabido valerme por mí misma. Por eso, en el amor y en el matrimonio, solo buscaba una cosa: alguien decente, trabajador y responsable. Mi marido es Víctor Cruz. Trabaja como repartidor en una pequeña empresa. Su sueldo es modesto. Quizás mucha gente se pregunte cómo se puede vivir con ese dinero, pero cuando empezamos a querernos, yo no miraba el dinero como una empresaria. Miraba a Víctor con los ojos de una mujer que buscaba tranquilidad. Era buena persona, no fanfarrón. No tenía vicios con el alcohol ni con el juego, y era evidente que quería muchísimo a su madre y a sus hermanos. Siempre andaba ocupado, y eso me llegaba al corazón. En aquel entonces, pensaba que un hombre pobre pero trabajador acabaría saliendo adelante si la pareja se apoyaba mutuamente. Nos conocimos una tarde en que entré en una cafetería cerca del trabajo a comprar algo para llevar. Estaba lloviendo a cántaros y encontré a un hombre que tenía dificultades para arreglar su moto. Llevaba el chubasquero roto y la cara empapada. Sin pensarlo 2 veces le tendí un pañuelo. Él me sonrió con mucha amabilidad y me dijo una sola frase que se me quedó grabada: «Gracias». Qué difícil se pone todo cuando llueve así. A partir de ahí nos vimos varias veces, hablamos y nos fuimos acercando el uno al otro. Por aquel entonces Víctor todavía estudiaba y hacía toda clase de trabajos. Un día vendía cosas en el mercadillo, al siguiente ayudaba en un almacén y a veces hacía repartos. No era un gran orador, pero actuaba con calma y con una mezcla de paciencia y determinación. Una vez le pregunté si no se cansaba. Me miró con los ojos serios y me dijo: «Soy pobre, pero no te voy a abandonar». No era una frase bonita, pero le creí. Le creí porque quien la decía se estaba esforzando de verdad. Le creí porque en nuestras citas era capaz de no desayunar con tal de comprarme un café con leche, y era capaz de conducir su moto varios kilómetros solo para traerme la chaqueta cuando refrescaba. Esas pequeñas cosas fueron ablandando mi corazón. Pensé que si un hombre tiene buena voluntad, puedo acompañarle en un largo camino. Estuvimos 2 años de novios antes de casarnos. Cuando le dije a mi familia que íbamos a casarnos, no pusieron demasiadas objeciones. Pero mi madre dijo algo que ahora, por fin, entiendo cuánto dolor y cuánta verdad encerraba. «Hija, un hombre bueno está muy bien,
pero fíjate también en toda la familia. Entonces lo dejé pasar y me reí. Mamá, me caso con él, no con toda su familia. Mi madre suspiró y no dijo nada más. Pero en sus ojos había preocupación. El día de la boda, mi suegra doña Carmen se mostró increíblemente amable. Me tomó la mano delante de todos nuestros familiares y dijo en voz baja: «Somos pobres, pero somos una familia muy cariñosa. Cuando vengas con nosotros, te trataré como a una hija de verdad». Al escuchar eso me quedé todavía más tranquila. Pensé que si tenía una suegra comprensiva, sería un gran alivio. Me dije a mí misma que aunque pasara algún apuro, mientras hubiera paz en la familia, me daría por satisfecha. Después de la boda, alquilamos un piso primero. Yo trabajaba, Víctor hacía repartos. Yo llevaba las finanzas porque estaba acostumbrada a hacer presupuestos. Cada mes reservaba una pequeña cantidad para enviársela a mi familia. Para la familia de mi marido, de vez en cuando les compraba regalos o medicamentos para mi suegra. Era algo sencillo lo que tenía en mente. Como nuera, debía saber ser agradecida. Por entonces Víctor no ponía objeciones. A veces incluso se alegraba, diciendo: «Eres un regalo para mi madre tener una nuera como tú». Entonces decidí comprar una casa, un pequeño adosado a las afueras de la ciudad. No era una mansión, pero era el lugar que yo soñaba para convertirlo en un hogar de verdad. Agoté todos mis ahorros, pedí la hipoteca al banco y calculé las cuotas mensuales. Cuando firmé el contrato, me temblaban las manos por la magnitud de la cantidad, pero el corazón me rebosaba de alegría. Mi pensamiento era sencillo. Si teníamos casa y nos ayudábamos mutuamente como pareja, la vida nos iría bien. Incluso me imaginaba las escenas, los fines de semana limpiando los dos juntos, plantando algunas flores en el jardín, y después de cenar viendo la televisión. Cosas simples, pero las ganas eran enormes. Los primeros meses juntos fueron realmente tranquilos. Víctor iba al trabajo con regularidad y al volver me ayudaba con algunas tareas del hogar. Sabía fregar los platos o barrer el suelo. No era muy romántico, pero tampoco era negligente. Yo me encargaba principalmente de las finanzas, mientras él hacía las tareas del exterior. Visto desde fuera, nuestra vida por entonces era el hogar con el que muchos sueñan. No éramos ricos, pero teníamos paz. No teníamos mucho dinero, pero no nos faltaba de nada. Sin embargo, había una cosa. Cada vez que comíamos, Víctor solía mencionar a su madre y a sus hermanos con un tono especial. Me contaba lo difícil que había sido la vida de su madre y lo desgraciados que estaban sus hermanos. Luego suspiraba: «Soy el mayor, no puedo abandonarlos». Cada vez que decía eso, yo respondía con calma: «Lo sé, pero ayudemos dentro de lo que podamos. También tenemos que pensar en nuestra propia vida». Víctor asentía y decía que sí, pero con algo turbio en los ojos. No sabía que aquella turbidez acabaría convirtiéndose en una cuerda que me ahogaría. No sabía que aquella tranquilidad inicial no era más que una piel muy delgada. Y tampoco esperaba que el primer problema de nuestra convivencia no vinieran del trabajo ni del dinero, sino de la propia familia de mi marido, de cosas que en apariencia estaban llenas de amor. Pero como dije, aquella paz era demasiado frágil. Era como un espejo fino, apoyado sobre el fuego. Parecía tranquilo, pero con un soplo de viento bastaba para romperlo, y ese viento vino de mi suegra. Unos 3 meses después de casarnos, las visitas de mi suegra empezaron a hacerse más frecuentes. Al principio decía que venía a visitar a la nuera y a los recién casados. Era razonable. Traía verduras y huevos del pueblo y a veces una botella de aceite de oliva que ella misma hacía. Pensé que si mi suegra me quería, yo también debía ser amable. Hasta me alegraba de madrugar para preparar el desayuno y hacerle un café, intentando cumplir con mi papel para que hubiera paz en la familia. Pero las visitas, que al principio duraban unos pocos días, se fueron convirtiendo poco a poco en estancias de una semana. Cada vez que llegaba, no preguntaba cómo estábamos, como se hace normalmente, sino que recorría con la mirada toda la casa, los muebles, lo que había en la nevera, la cocina, y se sentaba como si llevara mucho tiempo siendo dueña del lugar. Me dije a mí misma: déjalo pasar, Carmen ya es mayor, solo quiere estar con sus hijos. Lo aguanto con tal de que haya paz en nuestra casa. Hasta que una tarde, al volver del trabajo mientras me cambiaba de ropa, la oí llamarme desde el salón. «Mila, sal un momento. Tengo que preguntarte algo».
Salí. Estaba sentada en el sofá con una pierna encima, sosteniendo una taza de té y mirándome directamente. Me preguntó sin rodeos: ¿cuánto ganas al mes? Me detuve. Si me lo hubiera preguntado mi propia madre porque se preocupaba por mí, lo habría entendido. Pero era mi suegra, y su tono era como el de alguien haciendo un inventario. Intenté sonreír para aligerar la situación y bromeé: lo justo para vivir, Carmen. Creí que pararía ahí, pero esbozó una mueca y frunció ligeramente el ceño. Vaya, si la nuera gana tanto y no manda dinero al pueblo para ayudar a la familia del marido, qué sinvergüenza. Aquellas palabras, aunque simples, me hicieron arder las mejillas, porque en esa frase escuché algo. El dinero que yo había ganado con tanto esfuerzo ya no era mío. Era algo que debía fluir hacia la familia de mi marido. Intenté mantener la calma y respondí con serenidad: bueno, todavía estamos pagando la hipoteca y tenemos muchos otros gastos. Doña Carmen agitó la mano. Aunque estéis pagando la hipoteca, la familia de tu marido sigue siendo tu familia. Como nuera, debes saber asumir responsabilidades. Luego miró a Víctor como si le diera una orden. Hijo, díselo a tu mujer. Los hombres de la familia son los que deben llevar la voz cantante. Víctor no dijo nada entonces. Solo sonrió con esfuerzo, esa sonrisa forzada para salir del paso. Pero aquella sonrisa forzada fue lo que más me decepcionó. Lo miré y una idea se me cruzó por la mente: ¿por qué no me defiendes ni siquiera un poco? Pero también me eché la culpa a mí misma. Pensé que quizás estaba atrapado entre su madre y su esposa y que le costaba. Me contuve de nuevo. Me frené para no hacer grande el asunto, porque éramos recién casados y dicen que es mala suerte pelearse. Desde entonces, cada vez que venía mi suegra, siempre me preguntaba por el dinero, a veces de manera directa, preguntando cuánto era mi bonificación, a veces con rodeos. Ay, ¿qué te has cambiado el móvil? ¿Te han subido el sueldo? Cada vez que oía eso, me irritaba y no me quedaba más remedio que reírme por dentro. No me había cambiado el móvil para presumir. La pantalla del antiguo estaba rota y necesitaba uno nuevo para el trabajo. Pero ella no lo veía así. Lo único que veía era que tenía dinero. A veces, cuando estaba agotada y lo único que quería era dormir, me arrastraba para sentarme a su lado, me contaba cosas del pueblo y terminaba siempre con frases que pinchaban como agujas. ¡Qué pena los del pueblo! Pasando tanta necesidad, los hermanos de tu marido están escasos de todo. Roberto se ha quedado otra vez sin trabajo. Escuchaba todo aquello y se me caía el alma a los pies. Siendo mujer, me daba pena la gente que decía estar pasando apuros. Pero la compasión no significa que tenga que dejar que me traten como un cajero automático. Un día, como si todo estuviera planeado, Roberto llamó a Víctor. Yo estaba en la cocina cuando escuché a Víctor hablar en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Sí, se lo digo a Mila. Cuando colgó, Víctor se plantó en el marco de la puerta de la cocina como un niño que teme una regañina. Se rascó la cabeza y me dijo: Mila, Roberto tiene un problema. Quiere pedir prestados 10.000 euros para un negocio. Me volví hacia él y le pregunté directamente: ¿qué negocio? Víctor respondió rápidamente: dice que va a montar una tienda pequeña. Le pregunté que cuándo lo devolvería y dónde estaba el plan de negocio. Víctor vaciló: cuando todo esté en marcha, lo devolverá. Me quedé callada unos segundos. 10.000 euros no es una cantidad pequeña. Había tardado meses en ahorrarla después de descontar la hipoteca. Miré a Víctor y vi en sus ojos algo llamado presión. Me habló en voz baja, como implorando: Roberto lo está pasando muy mal. Ayúdale, que es de la familia. Cuando escuché la palabra familia, el corazón se me hundió. Yo era su mujer, también era su familia, pero siempre que se mencionaba esa palabra, lo único en lo que pensaban era en su madre y sus hermanos. Aún así, accedí. Accedí porque todavía creía. Creía que ayudar a la familia era algo puntual. Creía que Roberto sabía ser agradecido y que devolvería el dinero. Creía que la familia de mi marido entendería que yo tenía buena voluntad. Hice la transferencia exacta de 10.000 euros y hasta le mandé un mensaje amable: Roberto, úsalo para el negocio. Si necesitas algo más, dímelo, pero espero que cumplas lo acordado. Roberto llamó. Su voz era alegre. Cuñada, eres la mejor. Gracias. Al oír eso,
Me sentí más aliviada. Pensé que estaba bien así, que ayudar a alguien a levantarse es una bendición. Pero la vida no es tan sencilla. 3 meses después, me crucé por casualidad con un conocido cerca del pueblo de mi marido. Casualmente me dijo: «Ah, Roberto, le veo mucho últimamente por los bares. Tiene un móvil nuevo y va diciendo que se va a comprar una moto». Al oír eso, se me cayó el alma al suelo. Llamé a Roberto de inmediato. Contestó algo irritado. «Oye, ¿qué pasa? Estoy ocupado». Le pregunté directamente: «¿Cómo va el negocio?». Roberto se rió con desdén. «Tranquila, cuñada. El dinero ya lo gasté en otra cosa». Esperé al fin de semana, cuando subió mi suegra, para explicarle con educación: «Carmen, sobre los 10.000 euros que pidió prestados Roberto. Me he enterado por otros que no los usó para el negocio. ¿Podría preguntarle?». Antes de que terminara, mi suegra torció el gesto de golpe. «Entre hermanos se ayudan con un poco de dinero. No hay nada que hablar». Me quedé pasmada. «No es por el dinero en sí. Solo quiero que me aclaren las cosas». Doña Carmen golpeó la mesa. «¿Qué aclarar? Cuando la nuera le da dinero a su cuñado, eso es un regalo. Si se habla de dinero y se piden cuentas, solo se consigue crear problemas en la familia». Miré a Víctor. Estaba allí de pie, callado como una sombra. No me dio la razón. Tampoco se la dio a su hermano. Solo callaba, y aquel silencio en ese momento ya no era el de alguien atrapado en medio. Era más bien un silencio cómplice. Entonces empezó a brotar en mí una sensación inexplicable. No estalló como rabia, sino que se fue extendiendo como una mancha fría. De repente sentí angustia. No porque hubiera perdido 10.000 euros, sino porque me di cuenta de algo. Para ellos ese dinero no era mío. Lo consideraban una obligación. Me consideraban un pozo del que podían sacar agua. Si sacaban, sacaban. Si no, te culpaban. Pero me seguí forzando a calmarme. Como la gente que se engaña a sí misma para poder vivir tranquila. Será una cosa pequeña. Quizás Carmen tenía el ánimo caliente. Quizás Roberto lo devuelve. Eso me dije, aunque por dentro algo me roía, como una pequeña piedra que cae en un lago. Una señal de que la calma no duraría mucho. Después de ese incidente, empecé a ser más observadora. No para fastidiar a nadie, sino por una sensación de precaución, como la de alguien que se ha quemado con agua hirviendo y que, aunque solo vea el vapor, ya se pone a temblar. Seguí intentando mantener la paz. Pensé que si era capaz de soportar a la familia de mi marido, lo soportaría. Pero es cierto que cuanto más aguantas, más abusan. No había pasado ni medio mes desde el asunto de Roberto. Estaba en el supermercado haciendo inventario cuando el teléfono no paró de sonar. Era Elena, mi cuñada. Contesté la llamada, y antes de que pudiera decir nada, al otro lado del teléfono se desgañitó en llanto, con voz entrecortada. «Mila, qué dura está siendo la vida. No sé a quién agarrarme». Me asusté y pregunté rápidamente: «¿Qué ha pasado?». «Tranquilízate, cuéntamelo». Elena lloraba mientras me contaba que llevaba solo unos días viviendo en casa de su madre. Los parientes ya le estaban haciendo la vida imposible. Quería volver a la ciudad, alquilar un cuarto para poder ponerse a trabajar, pero no tenía dinero para el depósito ni para comprar leche para el niño. Y lo último que dijo era su verdadera intención. «Mila, ¿podría pedirte prestado dinero para el alquiler?». Yo estaba en medio del almacén y sentía como si me ahogara. Tenía lástima por la criatura y por la situación de una mujer que se había ido con su hijo. Le pregunté: «¿Cuánto necesitas?». Elena respondió en voz baja, como si temiera que la rechazara: «Unos 7.000 euros, Mila». «7.000 euros». Lo escuché, y aunque me compadecía, el cuerpo se me quedó frío porque no era una cantidad pequeña. Pero la forma en que Elena lloraba, la forma en que me llamaba cuñada con tanta compasión, era desgarradora. De nuevo se me ablandó el corazón. «Bueno, te los mando, pero tienes que buscar la manera de ganarte la vida. No puedes estar siempre dependiendo de otros». «Elena Shollozo». «Sí, Mila. Os debo la vida a ti y al niño». Le mandé exactamente 7.000 euros y hasta le dije que guardara el justificante. «Cuando puedas, devuélvelo poco a poco. No hay prisa». En ese momento creí de verdad que estaba haciendo algo bueno. Pero lo cruel de la vida es que tu bondad, a ojos de cierta gente, es algo de lo que se puede abusar. No pasó mucho tiempo. Llamó Lucho, otro de los hermanos. La voz de Lucho siempre sonaba salamera y arrogante. «Cuñada,
Estoy pensando en venirme a la ciudad. Buscar oportunidades. En el pueblo es un aburrimiento. No hay futuro. Antes de que pudiera responder, Lucho ya estaba hablando sin parar. Me quedaré con vosotros solo unas semanas. Buscaré trabajo y cuando lo encuentre, yo mismo buscaré dónde vivir. Me paré a pensar. Sabía que nuestra casa no era grande. Era lo justo para nosotros dos. Pero solo unas semanas no podía ser tan grave. Si me negaba, dirían que no sé convivir. Miré a Víctor para preguntarle su opinión. ¿Tú? ¿Qué crees? Víctor respondió como si ya lo tuviera decidido. Venga, déjale quedarse. Es mi hermano. Suspiré. Bien, pero tiene que quedar claro. Aquí hay normas. No se puede tratar la casa como si fuera un hostal. Víctor asintió con la cabeza, pero se le veía que le importaba bien poco. Lucho llegó con una maleta y un altavoz portátil para escuchar música. Por las noches, el volumen era altísimo. Cuando se lo decía, sonreía. Perdona, cuñada. Se me olvidó. El primer día buscó trabajo. El segundo dijo que estaba cansado. El tercero durmió hasta el mediodía. Por la tarde salía un rato a tomar el aire y volvía. Le pregunté, ¿por qué no buscas trabajo? Lucho respondió sin inmutarse. Qué pesado es esto, cuñada. Voy a esperar a que Roberto me recomiende en algún sitio. Roberto, el que me pidió prestados 10.000 euros. Y no los había devuelto. Al oírlo, me hervía la sangre, pero lo volví a tragar. Y desde entonces mi casa ya no era la casa de una pareja. Se convirtió en una estación. El que quisiera pasar, pasaba. El que quisiera quedarse, se quedaba. Un día era mi suegra que venía a cuidar al nieto, según ella. Al siguiente era Elena que venía a refrescarse. Después Héctor porque había terminado los estudios y buscaba trabajo. Con cada persona que se añadía, subían los gastos. Subía la factura de la luz y del agua, la de la comida. Lo que yo compraba por la mañana en la nevera, por la tarde ya no había nada. Al volver del trabajo todavía podía escuchar. Cuñada, ya no hay arroz. Cuñada, mándame dinero para comprar leche para el niño. A veces, nada más acostarme, mi suegra gritaba desde abajo. Mila, quiero comer cocido. Mañana compra carne, ¿eh? Empecé a darme cuenta con toda claridad de que todos los gastos de la casa recaían sobre mí. La hipoteca, de mi dinero. La luz y el agua, de mi dinero. La comida, casi todo de mi dinero. Mientras tanto, Víctor se fue poniendo cada vez más cómodo. Al volver veía que había mucha gente en casa y no se molestaba. Al contrario, fanfarroneaba como si fuera el jefe del clan. Una vez, mientras tomaba café con su madre, soltó una frase que no puedo olvidar. Mila gana bien. Ella puede solucionar eso. Lo dijo como si fuera un elogio. Pero para mí fue como si me tatuaran en la frente. Tú pagas. No soy tagaña. Estoy dispuesta a compartir con quien de verdad lo necesita y sabe ser agradecido. Pero la forma en que trataban mi dinero como si fuera su derecho, la forma en que miraban mi esfuerzo como si fuera mi obligación, me agotaba y me llenaba de tristeza. Una noche, mientras calculaba la hipoteca y los gastos, se me ocurrió tantear lo que tenía Víctor en la cabeza. Le pregunté con calma, como si estuviéramos hablando de cualquier cosa. ¿Y si el mes que viene me quedo sin trabajo, Víctor? Víctor me miró y sonrió con confianza. Si dejas el trabajo, yo te mantengo. Lo miré y volví a preguntar, ¿me mantienes a mí con tus 1.200 euros? Víctor frunció el ceño. No me subestimes. Soy un hombre. No respondí de inmediato. Lo miré a los ojos y asentí como si no le diera importancia. En ese momento creí que bromeaba, que lo decía para mantener su ego. Pero ahora, cuando lo recuerdo, entiendo que aquello era una advertencia. Porque después de esa frase, Víctor empezó a actuar como si él tuviera el derecho de tomar decisiones en la casa que yo misma pagaba. Cada vez hablaban más con mi suegra sobre el dinero. Cada vez hablaban más sobre traer a los hermanos a la ciudad para ayudarse mutuamente. Cada vez mencionaba más la palabra familia. Pero lo curioso de esa palabra era que yo siempre quedaba fuera, y lo que más me asustaba siempre estaba detrás de él apoyado por su madre. Cada vez que yo hacía una sugerencia, me etiquetaban de inmediato. No era egoísta, no era cotilla. La familia debe ayudarse. Lo repetía una y otra vez, hasta que para mí ya no era amor, sino una cadena que me ataba al papel de la que debe dar, debe aguantar, debe cargar. Había noches en que estaba tumbada junto a mi marido, pero no podía dormir.
Oía las risas de la gente en casa, el ruido de las zapatillas, el televisor a todo volumen, el tintineo de los cacharros en la cocina. De repente me entraba miedo de que un día no pudiera aguantar todo aquello, y tampoco esperaba que esto no fuera lo peor, porque justo en el momento en que empezaba a estar agotada, ellos planeaban en silencio un golpe aún más grave para empujarme a una situación sin salida. En los días que siguieron, viví en un estado extraño. Por fuera, seguía yendo al trabajo, bromeaba con mis compañeros y me ocupaba de la comida en casa, pero por dentro sentía que estaba de pie sobre una tabla podrida. Un pisotón fuerte y me hundiría en cualquier momento. Y la que pisó fuerte fue mi propia suegra. Una semana antes de que viera las 2 furgonetas aparcadas frente a casa, noté que Víctor había cambiado. Ya no estaba tan relajado como antes. Solía salir al balcón con el teléfono en la mano y hablar durante mucho tiempo. Luego entraba con expresión pensativa y tensa. Un día, mientras fregaba los platos, lo oí decir: «Sí, mamá. Lo entiendo. Yo me encargo. No te preocupes». Su voz entonces no era la de una conversación normal. Era como si estuviera recibiendo una misión. Esa misma noche, mientras yo ya estaba tumbada, Víctor seguía sentado en la cama con el móvil. Le pregunté suavemente: «¿Quién ha llamado?» «Es que duras mucho». Víctor respondió rápidamente: «Mi madre». Solo estábamos hablando de la familia, pero sabía que si hubiera sido una charla simple de cómo está la familia, no habría tenido esa expresión tan tensa. En los 2 días siguientes, Víctor repitió una frase una y otra vez, cosa que me puso los pelos de punta: reunión familiar. La decía como si intentara plantar en mi cabeza una idea maravillosa, mientras comíamos. «Sabes, Mila, es mucho más alegre cuando la familia está junta». Yo estaba cogiendo un trozo de pescado y solo asentí. Al caer la tarde, mientras veíamos la televisión, volvió a decir: «Mira qué bien se llevan esas personas. Es que saben quererse y ayudarse los unos a los otros». Me giré hacia él y le pregunté directamente: «¿Qué es lo que quieres decirme en realidad?» Víctor se paró un momento y respondió: «Mi madre quiere que mis hermanos vengan a la ciudad a trabajar. Yo no me oponía a que los hermanos de mi marido vinieran a la ciudad. En estos tiempos, todo el mundo busca oportunidades». Pero le dije con toda claridad, porque estaba exhausta de ser el apoyo incondicional de toda su familia: «Si vienen, deben alquilar su propia casa, pueden quedarse unos días para buscar trabajo, pero no pueden quedarse mucho tiempo. Esta casa es para nosotros 2». Víctor guardó silencio. No asintió ni protestó. Ese silencio me resultaba más exasperante que una protesta, porque era como si ya hubiera tomado una decisión. Solo estaba esperando el momento adecuado para decírsela. Realmente empecé a sentir angustia. Recordé las palabras de mi madre, las veces que mi suegra me preguntó por el sueldo, el dinero que había pedido prestado Roberto y no había devuelto, el llanto de Elena para pedir dinero prestado y los varios meses de estancia de Lucho que acabaron siendo solo días de descanso. Me dije que si los hermanos venían, tenía que haber un límite. No podía fluir todo como si fuera una inundación. Pero mientras pensaba en cómo hablar bien con mi marido, ocurrió algo más que me demostró que los estaba subestimando. Un mediodía, estando en el supermercado, recibí una llamada de un familiar del marido. Me dijo casualmente: «Mila, ¿es verdad que Carmen ha vendido la casa del pueblo?» Me quedé rígida y el corazón me dio un vuelco. «¿Qué casa?» El que llamaba respondió: «La suya, del pueblo. La ha vendido ya. Dicen que se va a vivir con vosotros para estar cerca de los hijos». Me quedé paralizada en medio de los estantes. Solo pensaba una cosa: imposible. Mi suegra había vendido su casa. Si la había vendido, ¿dónde iba a vivir? ¿A dónde iría? Llamé a Víctor de inmediato. Contestó con una voz dubitativa: «Sí, mamá ya la ha vendido». Le pregunté con firmeza: «¿Por qué no me lo dijiste?» Víctor tardó un momento en responder, antes de hablar con irritación: «¿Para qué? Para que te enfadaras nada más. La vendió para vivir con nosotros, para poder cuidar a sus hijos». Al escuchar aquello, el cuerpo entero se me heló. Cuidar a sus hijos, pero nosotros no teníamos hijos. ¿A qué hijos se refería? A sus 5 hijos y al nieto de Elena. De repente lo entendí todo. Para ellos esta casa no era el hogar de una pareja. La consideraban un río por el que fluiría todo el clan.
Esa noche esperé a que Víctor volviera a casa y se lo dije sin rodeos. Escúchame bien. En esta casa no pueden vivir 6 personas más. No puedo con eso y no tengo la obligación de mantener a toda tu familia. Creí que Víctor lo entendería o que al menos hablaría conmigo. Pero no. De repente se enfureció. Una rabia de hombre que se siente ofendido en su orgullo. No seas egoísta. Soy un hombre. Tengo que cuidar a mi familia. Lo miré. Mi voz seguía calmada, pero algo se había roto dentro de mí. ¿Qué familia? Le hice esa pregunta no para pelearme, sino para escuchar de su propia boca la verdad. Víctor respondió con total seguridad, con toda la naturalidad del mundo. Mi madre y mis hermanos. Esas 4 palabras fueron como un cuchillo suave. No grité. Tampoco lloré. Me quedé callada porque de repente lo entendí. La verdad que llevaba mucho tiempo evitando. A sus ojos, yo nunca había sido de verdad su familia. Solo era la que podía proveer. Solo la que ganaba bien. Solo la que estaba fuera. La que llamaban cuando necesitaban ayuda. Pero cuando se trataba de amor y responsabilidad, él elegía a su madre y sus hermanos. Esa noche dormí de espaldas a él. Oía su respiración fuerte, como si todavía le quedara rencor. Mientras yo miraba el techo. Con la mente en blanco, empecé a pensar. Si todo empeoraba, ¿qué debía hacer para protegerme? No quería separarme. Tampoco quería convertir mi casa en un campo de batalla. Pero mucho menos quería vivir un mes tras otro trabajando solo para mantener a una familia numerosa que no me respetaba a mí. Y unos días después, lo que más temía ocurrió. Aquella tarde, al volver del trabajo, al doblar la esquina, ya vi las 2 furgonetas frente al portal cargadas de trastos y con gente entrando y saliendo, como si el lugar no tuviera dueño. Mi suegra estaba de pie en medio del patio, señalando y organizando. Sus 5 hijos estaban allí al completo y Víctor con los brazos cruzados, como alguien que acaba de cumplir un plan. En ese momento lo entendí todo. Las largas llamadas de teléfono de días atrás no eran una charla simple. La reunión familiar no era una broma. Y la venta de la casa del pueblo no había sido un accidente. Todo era un plan, un paso meditado. Vender la casa para que no hubiera nada a lo que volver, traer a todos para pasarme a mí el peso, y usar la palabra familia para obligarme a aceptarlo todo. Estaba de pie en medio de mi propia casa, mirando cómo metían trastos como si el sitio fuera suyo. Y por primera vez, como nuera, me quedó claro algo. Si no actuaba con determinación, mi vida a partir de entonces se resumiría en 2 palabras. Cárgate tú con ello. Y en ese preciso momento, cambié. Al llegar a casa de mi madre, ya había oscurecido. Nada más dejar la bolsa en el suelo y antes de beber un vaso de agua, el teléfono empezó a vibrar como si se volviera loco. Iba apareciendo el nombre de Víctor, luego el de mi suegra, luego el de Roberto, el de Elena y el de Lucho, como si se fueran turnando para llamarme sin darme ni un minuto de respiro. Miré la lista de llamadas y me reí. Cuando estaba en su casa, me trataban como alguien prescindible. Ahora que me había ido, estaban en pánico, como si hubieran perdido algo valioso. No contesté. Solo mandé un mensaje corto. Mañana hablamos. Mi madre escuchó desde la cocina el teléfono sonando sin parar y salió. Con solo mirarme a la cara, supo que había un problema. Me preguntó con suavidad, mezclando preocupación y enfado. ¿Qué te ha hecho? Me senté. Me quité los zapatos, respiré hondo y sonreí amargamente. Ha traído a toda su familia para ocupar mi casa. Mi madre se quedó inmóvil, todavía con el trapo de cocina en la mano, boquiabierta. No gritó, pero su silencio pesaba más que cualquier grito. Habló despacio. ¿No te lo di yo a ti? Bajé la cabeza sin rechistar porque tenía razón. Solo yo había insistido en creer en una mentira bonita. Iba a quitarle la batería al teléfono para que dejara de vibrar cuando llegó un mensaje de Elena. Solo una línea, pero olía a insulto. Vete ya, estamos mejor sin ti. Ya no te necesitamos. Al leerlo, me temblaron un poco las manos. No de miedo, sino al ver el verdadero color de la gente. Ayer mismo lloraba llamándome su salvadora. Hoy ya estaba lista para tirarme como un trapo sucio. No contesté. Solo hice una captura de pantalla y la guardé en una carpeta. Entonces empecé a pensar de otra manera. Ya no aguantar por el bien de la paz, sino que necesitaba recopilar pruebas. El teléfono vibró de nuevo.
Lo puse boca abajo en la mesa, pero de repente apareció una notificación extraña de la app de la compañía eléctrica y de la del agua. La contraseña de tu cuenta ha sido cambiada. Se me abrieron los ojos de par en par. El corazón me dio un vuelco como si alguien me hubiera dado un puñetazo. Intenté entrar, pero ya no funcionaba. Contraseña incorrecta. Miré la pantalla oscura y luego miré a mi madre. Ella también me miró. Empezamos a entender las dos que esto ya no era una simple pelea de matrimonio. Era un intento gradual de tomar el control de la casa. Se me heló el cuerpo y una frase resonó en mi mente. Ya han empezado. No están empezando a vivir allí. Están empezando a usurpar el poder. Despacio, para que cuando me dé cuenta ya sea demasiado tarde. Me levanté de golpe. Mi primer instinto fue volver allí, abrir la puerta y echarlos a todos. Pero mi madre me frenó con voz firme. Es de noche, no vayas sola. Si vuelves ahora, es justo lo que ellos quieren. Quieren que pierdas los nervios para tener una excusa. Me detuve. Mi madre tenía razón. La gente que juega sucio siempre espera que el adversario pierda el control primero. Respiré hondo. Me forcé a calmarme. Sabía que si perdía la cabeza, estaría perdida desde el principio. Tenía que saber qué estaban haciendo en casa. Así que llamé a mi vecina. Consuelo, que me tenía mucho cariño. Contestó rápidamente, con voz entre susurros como si tuviera miedo de que la oyeran. Mila, menudo lío hay aquí en tu casa. ¿Qué está pasando? Le pregunté enseguida. ¿Qué están haciendo, Consuelo? Cuéntemelo bien, por favor. Consuelo respondió rápidamente, con la voz temblona. Tu suegra está cambiando la cerradura del portal. Han traído un cerrajero con sus cosas. Y los hermanos de tu marido están por ahí como si fueran los dueños. Señalando esto y lo otro. Al oír la palabra cambiando la cerradura, se me nubló la vista. Eso significaba que no querían dejarme entrar. Eso significaba que me estaban quitando de mi propia casa. Apreté el teléfono con tanta fuerza que se me pusieron blancos los dedos. Mi madre vio mi cara y me preguntó, ¿qué pasa? En voz baja pero rotunda le dije, están cambiando la cerradura. Mi madre respiró hondo y dijo una frase contundente. Más razón para que te calmes. No perdí más tiempo. Llamé directamente a Víctor. Necesitaba oírselo decir a él mismo. Contestó rápido. El tono era arrogante, como si yo fuera la culpable. Bueno, ¿qué pasa ahora? Le dije cada palabra despacio y con claridad. ¿Qué estáis haciendo ahí en casa? Víctor respondió sin el menor remordimiento. Menos mal que te has ido. Mañana vuelve para firmar unos papeles y que quede todo claro. Me reí. Pero una risa seca. ¿Qué papeles? Víctor respondió sin dudar. Un poder notarial. Yo me encargaré de gestionar la casa. Somos muchos a vivir aquí. Si cada uno hace lo que quiere, habrá un lío. Al oír eso, fue como si me bañaran en agua hirviendo. Así que claro, no se trataba de vivir todos juntos y ser felices. Era un intento de tomar el poder usando un papel, usando el título de marido, usando un poder notarial que sonaba bien, pero que en realidad era unas esposas. Le pregunté con firmeza, la voz ya fría, ¿y con tu sueldo de 1.200 euros, pretendes gestionar una propiedad que vale cientos de miles? Víctor se enfadó. No me subestimes. No grité. Solo dije una frase que lo dejó callado unos segundos. El hombre de verdad no convierte a su mujer en un cajero automático. Al otro lado de la línea, silencio. Luego Víctor me amenazó. Ten cuidado con lo que dices. Le respondí rápido y con firmeza. Vuelvo mañana. Pero no firmaré nada. Tenlo claro. Dicho eso, colgué. No quería alargarlo más. Esa noche no dormí. Me senté a la mesa en casa de mi madre. Encendí la luz y cogí el teléfono. Uno a uno fui abriendo todos los documentos. Revisé el contrato de la hipoteca, el historial de mis pagos al banco, los mensajes del banco, los correos de confirmación de los pagos. A todo le saqué foto, lo guardé y lo mandé a un correo aparte, por si me quitaban el teléfono. También lo anoté en papel, cuándo había pagado, cuánto, desde qué cuenta. Actué como un soldado, preparándose para una guerra. No una guerra de golpes, sino una guerra de pruebas. Mi madre se despertó y salió. Cuando me vio allí sentada, se paró un momento y me preguntó en voz baja, «Hija, ¿qué estás planeando?» La miré y me sorprendí de la calma en mi propia voz.
Voy a poner fin a este círculo vicioso, mamá. No con lágrimas, sino con la ley y los papeles. Fuera, soplaba el viento. Las hojas del árbol bailaban. Dentro, el teléfono volvió a vibrar. No lo miré, solo pensé, a ver quién tiembla mañana. A la mañana siguiente volví a la casa antes de que saliera bien el sol. Desde la esquina de la calle ya vi que el portal estaba cerrado. Colgado del mismo había un candado nuevo y reluciente. Me inquieté, pero no me dejé llevar por el pánico. Probé a meter mi llave antigua, no cabía. Respiré hondo y llamé al timbre. Pasó mucho tiempo antes de que se oyeran pasos de zapatillas. Se abrió la puerta pequeña del portal. Se asomó Roberto. Al verme, soltó una sonrisita. Vaya, viene a visitar la exdueña. Aquí ya hay nuevos inquilinos. Dicho eso, se rió como si hubiera dicho algo gracioso. No le hice caso. Saqué el móvil y llamé a Consuelo, mi vecina, por videollamada para que fuera testigo. Contestó rápidamente. Ay, Mila, sí que les han cambiado la cerradura. Le dije en voz baja pero con claridad. Quédese por favor, Consuelo. Necesito un testigo. Luego encendí la grabadora de voz. Guardé el teléfono en el bolsillo de la chaqueta y lo dejé con el micrófono asomando. En este punto no necesitaba ganar de palabra, necesitaba ganar con pruebas. Poco después se abrió el portal. Primero salió mi suegra, sin emoción en el rostro. La mirada afilada, me repasó de arriba a abajo y soltó una frase como si dictara sentencia. La nuera que se fue una noche es como si hubiera abandonado a su marido voluntariamente. ¿Para qué vuelves? Sonreí amargamente. ¿He sido yo la que se fue o la que me echaron? Luego lo aclaramos. Doña Carmen no contestó. Se dio la vuelta y entró. Gritó. Entra. Si tienes un problema, lo hablamos delante de toda la familia. Entré y, como esperaba, el escenario en el salón ya estaba preparado. Doña Carmen sentada en el centro del sofá como una reina. A su lado Víctor con cara seria como un juez. Los 5 hermanos sentados a ambos lados. Cada uno con expresión diferente, pero todos con la misma mirada. Curiosidad, regocijo, dispuestos a aplastarme con su número. Contemplé la escena y pensé. Este es el tribunal de la familia. Sin necesidad de abogado, sin ley, con tal de que sean muchos y hablen alto, ya han ganado. Mi suegra golpeó la mesa. Esta casa es de mi hijo. Si te vas, déjalo todo. A partir de ahora, el dinero que ganes se lo das a Víctor. Todos guardaron silencio. La miré directamente. ¿Y quién ha dicho que esta casa es de su hijo? Doña Carmen se rió con desdén. Sois marido y mujer. Así que es de los dos. No te hagas la lista. ¿Crees que por tener el nombre a tu nombre puedes hacer lo que quieras? Antes de que pudiera responder, Víctor sacó un papel de la mesa y lo empujó hacia mí con tono arrogante. Fírmalo. Yo me encargaré para que no haya líos. Mi familia depende de mí. Cogí el papel. Con solo echarle un vistazo a un par de líneas, se me heló el cuerpo, pero mantuve la calma. Esto no era una simple autorización para los gastos. Era un poder general de representación con palabras que habrían puesto los pelos de punta a cualquiera con 2 dedos de frente. Disponer, hipotecar, transferir. Lo entendí de inmediato. No querían solo vivir aquí. Querían que firmara para poder hipotecar la casa, venderla o usarla como garantía. Una trampa que pretendían legitimar con mi propia firma. Dejé el papel sobre la mesa. Lo empujé despacio de vuelta hacia Víctor y le pregunté con calma, cada palabra como un clavo. ¿Vas a mantener a toda la familia hipotecando la casa de tu mujer? ¿Es eso? El cuarto entero se paralizó. Vi cómo a Víctor se le contrajo rápidamente la cara, señal de que le había dado donde más le dolía. Pero antes de que pudiera hablar, Lucho se rió con desdén. Eres demasiado desconfiada, cuñada. Solo tienes que aprender a llevarte bien. Me volví hacia Lucho. Luego miré a todo el tribunal que tenía delante y volví a preguntar, con la voz calmada pero fría. ¿Llevarme bien significa darles la casa, el dinero y toda mi vida para que lo usen? Mi suegra volvió a golpear la mesa. ¿Qué manera de hablar tan grosera? Eres la nuera, pero vaya boca que tienes. No le seguí la corriente. Miré a Víctor directamente a los ojos. ¿Puedes decir delante de tu madre y tus hermanos que con tu sueldo de 1.200 euros quieres gestionar una propiedad de cientos de miles? La cara de Víctor enrojeció. Para allá, Mila.
la mujer que no escucha a su marido que se vaya. Le respondí rápidamente. La que se va eres tú. No yo. Se levantó Roberto, con los ojos abiertos de par en par. ¿Nos estás insultando? Lo miré. Me insultasteis vosotros cuando cambiasteis la cerradura de mi casa. Eso sí que se puede hacer. Pero cuando yo digo la verdad, eso ya es un insulto. La discusión se fue calentando. Elena, que tenía al niño abrazado en un rincón, intervino de repente con voz de víctima. Cuñada, ¿por qué eres tan dura? Carmen ya es mayor. Cede un poco para que sea feliz. Si vivimos todos juntos, habrá paz. Me giré despacio hacia Elena. Paz, o que tengáis donde vivir gratis. Elena no contestó. Le cambió el color de la cara. Y entonces llegó el momento más delicado. De repente se levantó mi suegra, se abalanzó hacia mí e intentó quitarme el bolso. Gritó, ¿dónde tienes la tarjeta? Dámela. A partir de ahora todo el dinero de esta casa se lo das a tu marido. Me eché hacia atrás con el bolso bien sujeto y la miré fijamente. No la empujé. No me puse a pelear por el bolso. Solo dije una frase tan helada que hasta yo misma me sorprendí de mi propia voz. Si alguien me pone la mano encima, llamo a la policía y pongo una denuncia. Doña Carmen se quedó paralizada. Seguramente no esperaba que fuera a plantar cara así. Víctor también se asustó y gritó, ¿quieres montar un escándalo? Miré a Víctor. El escándalo no lo monto yo. Lo estáis montando vosotros. Yo solo me estoy protegiendo. Me giré hacia el teléfono que seguía en videollamada con Consuelo. Consuelo, ¿me está oyendo? Sí, te oigo, Mila. Han cambiado la cerradura del portal y te están intentando quitar el bolso. Al ver que había una testigo, el miedo apareció en los ojos de Víctor. Mi suegra estaba furiosa. Llamé a la policía local directamente y expliqué la situación en pocas palabras. Al poco rato llegaron 2 agentes. En cuanto los vieron llegar, Víctor bajó el tono de voz e intentó hacer teatro. Agentes, es solo una discusión de familia. Lo arreglaremos en casa. Los miré y dije con tranquilidad pero con firmeza. Han traído a desconocidos para amedrentarme y me están obligando a firmar un documento para apoderarse de mi propiedad. Tengo grabaciones y un testigo. Doña Carmen quiso ponerse a gritar pero se le fue la fuerza. Víctor estaba pálido. Roberto y Lucho habían perdido toda su chulería, no porque se dieran cuenta de que estaban en un error, sino porque se dieron cuenta de que su plan de asustarme había salido al revés. Uno de los agentes preguntó, ¿quién es la propietaria? ¿Quién ha cambiado la cerradura? Me acerqué y dije, la propietaria soy yo. No he sido yo la que ha cambiado la cerradura. Les pido que lo registren. Mi suegra intervino. Es mi nuera. Son familia. Me giré hacia ella y dije una frase que no era alta pero sí afilada. Ser nuera no significa que su propiedad sea también de la familia del marido. Cuando los agentes terminaron de registrar el incidente, el aire del salón se agotó. Doña Carmen ya no podía gritar. Solo me miraba fijamente, con una mezcla de rabia y odio, como si quisiera tragarme entera. La miré también y supe que no se rendían porque hubieran comprendido, sino porque les habían bloqueado el camino. Y la gente como ellos, cuando les bloquean el camino, busca otro más sucio. Arreglé mi teléfono, me levanté y dije una frase para poner fin a todo aquello. A partir de ahora, quien quiera vivir en mi casa tendrá que respetar mis normas. Nada de obligar a firmar, nada de cambiar cerraduras y nada de tratar mi dinero como si fuera una obligación suya. Luego me volví hacia Víctor. Mi voz era baja pero gélida. Dijiste que ibas a mantener a toda la familia. Bien. Inténtalo con tus propias fuerzas, no hipotecando la casa de tu mujer. Salí por la puerta sin temblar. Pero sabía que esto solo era el principio. Después de que la situación se girara a mi favor, el ambiente en casa se volvió extraño. Ya no eran ruidosos y arrogantes como antes, pero tampoco era silencio. Era como un lago al que le han tirado una piedra. Las olas ya se habían calmado, pero por debajo todavía había una corriente fuerte. Estaba de pie en el salón, miraba cada cara. Y lo que más me puso los pelos de punta no fueron los gritos, sino el repentino cambio de tono a la velocidad con que se pasa la página de un libro. Mi suegra fue la que más rápido cambió. Hacía un momento le echaban fuego los ojos, pero en cuanto se fueron los agentes, suspiró profundamente como si estuviera agotada y fuera una pobre víctima. ¡Ay, qué genio tan malo tengo, hija! Olvídalo. Vuelve a casa.
No hagamos más grande el asunto. Ya soy mayor. No quiero que los vecinos se rían de nosotros. Lo escuché, y me reí para mis adentros. Si tenía tanto miedo de que los vecinos se rieran, no tendría que haber cambiado la cerradura de mi casa, ni haber montado ese tribunal para obligarme a firmar. Pero no discutí. Solo asentí y me puse a observar en silencio. Víctor también bajó el tono rápidamente. Se acercó a mí. Su voz era cariñosa. Ya no tenía el aire del hombre que va a mantener a toda la familia. Me he equivocado, Mila. Vuelve a casa. Te prometo que hablo con ellos con calma. Nadie te obligará a nada. Lo miré, no con compasión, sino con extrañeza. Este hombre, solo hacía falta una persona ajena para que supiera lo que estaba bien. Pero cuando estaba en casa, elegía ponerse del lado de su madre y sus hermanos para acorralar a su mujer. No creí que se arrepintieran. Me fié más de mi instinto, y mi instinto me decía que solo habían cambiado de estrategia. Si por las buenas no conseguían nada, lo intentarían por las malas. Fingí calma y dije en voz baja: «Estoy cansada, dejadme descansar un poco». Lo dije a propósito, como si lanzara un cebo. Si de verdad se arrepentían, me dejarían descansar, pero si tenían algo planeado, se darían prisa y se delatarían. Y efectivamente acerté. Siendo casi medianoche, mientras estaba tumbada en la habitación, oí que alguien hablaba en el salón. Al principio eran susurros, pero con el tiempo se fueron aclarando las voces, quizás porque creían que yo ya dormía. Abrí despacio la puerta y me quedé de pie en la oscuridad. Con el corazón acelerado, primero oí la voz de Roberto. «Mañana la llevamos al notario. Le decimos que es solo para el certificado de empadronamiento, que no le enseñemos el poder notarial. Ya está en guardia», mi suegra le respondió al instante. La voz afilada, muy diferente a su tono de aquella mañana. «Bien. Las mujeres le tienen miedo a la separación. Solo con que parezca que va a perder al marido y que la van a avergonzar. Lo firmará». Luego Víctor tardó unos segundos en hablar, antes de decir algo que me heló el cuerpo entero. «Pero ella es muy tosuda». Mi suegra se rió con desdén. «Por muy tosuda que sea, al final cederá. Es tu mujer. Dile tú. Firma. Si no, nos separamos». «Temblará». Roberto asintió. «Cuando tenga la firma ya está. No importa a nombre de quién esté la casa. Con el papel vale, aunque sea para el banco o donde sea». Estaba de pie en la oscuridad, agarrada al borde de la puerta. Pero curiosamente no entré en pánico como ellos esperaban. Me quedó todo clarísimo, como si todas las piezas del puzzle encajaran de golpe. El certificado de empadronamiento no era más que una pantalla. Por dentro seguramente habría alguna trampa en las palabras para engañarme en el propósito, en el poder. Me vine abajo, no de miedo sino de que los vi meterla en su propia trampa. Volví a la cama. Cogí el teléfono y le mandé un mensaje a Karen, una amiga que trabajaba en un despacho de abogados, a la que había conocido en unas jornadas. «Prepárate. Mañana hay gran función». Luego dejé el teléfono y cerré los ojos. Esa noche, por primera vez en muchos días, dormí. Porque sabía que cuando me despertara por la mañana, ya no sería la que estaba acorralada en un rincón. A la mañana siguiente me levanté más temprano que de costumbre, no por obediencia, sino porque quería llevar ventaja. Me lavé la cara, me arreglé y me propuse mantener la calma como alguien que se ha rendido tras el acuerdo de la noche anterior. Cuanto más calmada estuviera yo, más confiados se pondrían ellos. Y efectivamente, acerté. Nada más bajar. Mi suegra me salió al paso con una amabilidad exagerada, con voz dulce como si no hubiera pasado nada. «Anda, acompáñame al ayuntamiento. Solo vamos a sacar el certificado de empadronamiento para los hermanos de Víctor, para que puedan buscar un trabajo decente». La miré y asentí. «Bien, Carmen». No hice más preguntas. Sabía que si hacía demasiadas, se pondrían en guardia. Pero en mi mente, antes de salir hice 3 cosas en silencio. Encendí la grabadora del móvil y la dejé en marcha. Le mandé un mensaje a Consuelo, mi vecina. «Consuelo, quédese cerca del portal, por favor. Necesito que oiga lo que digan». Y le mandé mi ubicación junto con un mensaje corto a Karen. «Salimos. Si pasa algo, llama enseguida». No necesitaba que Karen me salvara. Solo necesitaba a alguien que supiera de leyes a mi espalda para tener valor. Subimos al coche. Víctor conducía, Roberto en el asiento del copiloto. Detrás,
yo con mi suegra y Elena. Fui mirando por la ventanilla en silencio. Al poco rato, Víctor empezó el juego psicológico como si estuviera seguro de que me tenía en la mano. Con voz cariñosa, como si le hablara a una niña. Firma ya y habrá paz entre nosotros. Soy tu marido. No voy a hacerte daño. Hazlo por el bien de la familia. No te preocupes por Carmen. Me giré hacia él y le dije despacio. Los que dicen eso son los que normalmente me hacen daño. Víctor se paró un momento. Se le puso la cara roja. Entonces Roberto intervino con irritación. Cuñada, ¿qué cosas se te ocurren? Es un papel sencillo, no le contesté. Quería ver a dónde me llevaban. Si entrábamos en el ayuntamiento de verdad, un edificio con mucha gente, colas y funcionarios, pero si doblábamos hacia un lugar tranquilo, con solo intermediarios, ya estaría todo claro. El coche no iba al ayuntamiento. Dobló hacia una callecilla y se paró delante de una casa con un cartel colgado. Gestión de documentos y trámites. Miré el cartel. El cuerpo entero se me enfrió, pero mantuve la calma. Mi suegra se volvió hacia mí. Con el mismo tono inocente de antes. Aquí es más rápido. No hace falta hacer cola. Asentí y bajé del coche. Dentro de la pequeña oficina había una mesa de plástico y un par de sillas. Un hombre que no conocía estaba ya sentado. Nos miraba como alguien acostumbrado a este tipo de transacciones. Antes de que me sentara, Roberto sacó una carpeta gruesa y la dejó sobre la mesa. Sonrió de oreja a oreja. Firma aquí, cuñada. Solo es una confirmación. Una firma y ya. Para que los chicos tengan papeles. Cogí la carpeta. La abrí en la primera página y con solo leer una línea supe lo que estaban jugando, siendo de Víctor Cruz, el representante de todos los asuntos. Me reí, pero no con risa alegre, con la risa de alguien que ve un engaño muy barato. ¿Así es la confirmación? Se quedaron todos paralizados. Mi suegra cambió el tono al instante. Aquella voz aguda que cuando la escuchas sabes que va a cambiar de actitud. ¿Por qué lees tanto? Así son los papeles. Fírmalo ya. Dejé la carpeta sobre la mesa y la miré fijamente. Dijisteis que era el certificado de empadronamiento, pero aquí pone Poder General de Representación. ¿Creéis que soy tonta? Doña Carmen golpeó la mesa colorada de rabia. Si no firmas, diré a todo el mundo que eres una mala mujer que destruye una familia. ¿Quieres que te humille delante de todos? Elena intervino justo como había escuchado en el plan que tenían. ¿Crees que por tener la casa a tu nombre ya has ganado? ¿Crees que podrás vivir con todos los cotilleos que van a correr? Con solo una palabra que cuente que echaste a tu suegra y a los hermanos de tu marido, te van a odiar para siempre. Me senté recta y los miré uno a uno. Lo que da miedo no es lo que diga la gente. Lo que da miedo es una firma. Roberto se levantó. ¿A quién llamas, tonto? Lo miré. Al que obliga a otros a firmar un documento falso. Al que cree que los demás no saben leer. La pequeña habitación se tensó. El intermediario miraba a un lado y a otro. Estaba claro que no quería verse implicado. Víctor intentó recuperar el control. Estás exagerando, Mila. Firma ya para que esto acabe. Miré a Víctor y le hice una pregunta que lo dejó parado. ¿Recuerdas que dijiste que ibas a mantener a toda la familia? ¿Por qué ahora los mantienes con la firma de tu mujer? No discutí más. Cogí el teléfono, llamé a Karen y puse el altavoz. Cuando contestó, le dije directa y claramente: Karen, me están obligando a firmar una confirmación, pero aquí pone representante general. ¿Qué es esto? Karen respondió con total seguridad. Eso es un poder notarial. Si lo firmas, tu representante podrá hacer muchas cosas relacionadas con tus bienes inmuebles. No lo firmes. Mi suegra palideció, pero siguió intentando rebatirlo. Esa está hablando para destrozar a la familia. Sonreí amargamente. Está intentando destrozar a la familia o salvarme de una trampa. Y entonces hice algo que no esperaban. Le mostré a Víctor una notificación en mi teléfono del banco. Alguien ha intentado actualizar los datos de contacto de su préstamo hipotecario. Lo hemos bloqueado y reportado. Miré directamente a Víctor. Anoche alguien intentó entrar en la cuenta del préstamo de la casa. Explícame. Víctor palideció como si se le fuera toda la sangre. Mi suegra también. ¿Quién? ¿Quién ha hecho eso? Me apoyé en la silla. Con total calma terminé la conversación. Yo todavía no he hecho nada. Solo os estoy impidiendo que hagáis algo malo.
El que lo haya hecho lo sabéis vosotros. Roberto empezó a agitarse. Le cambió el color de la cara. Elena se abrazó al niño. El intermediario dijo rápidamente: «Miren, esto es entre ustedes. Yo ya no me meto en esto». Mi suegra intentó arrastrarme del brazo. «Vámonos a casa, allí hablamos». Le retiré la mano. «Hablaremos ante la ley o ante los gritos. Decidid vosotros». Volvimos a casa en un silencio cargado. En el coche ya nadie se atrevió a decir firma ya para que haya paz, pero sabía que no se habían detenido. La persona acorralada puede rendirse o volverse más peligrosa. Y yo conocía a la familia de mi marido. Eran los del segundo tipo. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Solo una línea: «Si no firmas, mandamos a alguien para darte problemas». Miré esas palabras. El corazón me latía todavía con fuerza, pero no era de miedo. Latía porque por fin habían mostrado su verdadero color, y cuando alguien cruza la línea, yo ya no tengo razón para ser comprensiva. El mensaje que había recibido la noche anterior todavía estaba en la pantalla, como una suciedad que no se va. «Si no firmas, mandamos a alguien para darte problemas». Lo leí varias veces, no para asustarme, sino para grabar cada palabra en mi mente. Si se habían atrevido a decirlo, lo harían. Y acerté. Al caer la noche, antes de que yo terminara de cenar, se oyeron voces fuertes fuera del portal, deliberadamente para que las escuchara todo el barrio. Me asomé a la ventana. Bajo la luz amarillenta de la farola había un grupo de hombres que no conocía. 3 o 4, uno fumando, otro con los brazos cruzados, otro hablando mientras señalaba hacia mi casa, y en el centro de todos ellos, como protagonista en un escenario, estaba mi suegra doña Carmen, con los brazos en jarras, la cara enfadada, la voz estridente que resonaba por toda la calle. «Tengo aquí una nuera que no tiene vergüenza, abandonó al marido, y ahora encima quiere echar a toda la familia de su marido. A ver si hay todavía justicia en el mundo». Al escuchar eso, los vecinos empezaron a asomarse. Sabía que lo hacía para convertirme en la mala de la película ante todos, para que tuviera miedo y me rindiera. Pero yo ya no era la Mila de meses atrás. No salí corriendo. Me quedé detrás de la puerta, encendí la grabadora de voz y de video. Le mandé un mensaje a Consuelo. «Consuelo, obsérvelos desde lejos, por favor. Si dicen algo malo, sois testigos. No quiero que nadie más se vea implicado, pero necesito un testimonio para que no cambien la versión mañana». También había cerrado la puerta con llave para que no pudieran entrar y decir que habían entrado porque la vieron fuera. Víctor estaba al lado de su madre, haciendo teatro de pobre víctima, con voz llorosa. «¿Esto lo haces para dejar morir de hambre a mi madre y a mis hermanos? ¿Eso es lo que quieres?». A punto estuve de reírme, como si yo tuviera el arroz de todo el país, cuando fue él quien presumió de que mantendría a todos con la casa de su mujer. Elena también estaba allí y, como había escuchado en la conversación que tuve grabada, usó el método más sucio, el ataque a la honra. Gritó: «Se esconde dentro porque no quiere que nadie sepa sus secretos. A lo mejor está llamando a su amante para que le ayude». Dejó la frase sin terminar para que la gente imaginara lo peor. Una sola frase, pero llena de veneno. Roberto gritó hacia adentro: «¿Crees que, por tener la casa a tu nombre, eres valiente? A ver si puedes con lo que te diga la gente». Luego se giró hacia los hombres que le acompañaban y sonrió. Creía que era el amo. Estaba de pie detrás de la puerta. El corazón me latía con fuerza, pero la cabeza estaba clara. Sabía que querían que saliera para descontrolarme, para grabarme gritando y colgarlo en todas partes. No les iba a dar esa oportunidad. Respiré hondo y abrí la puerta, pero no salí del todo. Solo 3 pasos, lo suficientes para que la cámara les captara la cara a todos y para que los vecinos oyeran lo que iba a decir. Miré a los hombres que no conocía, luego a Roberto. «¿Cuál de vosotros ha mandado el mensaje amenazando con darme problemas?». Se quedaron todos parados. Seguramente no esperaban que les preguntara eso directamente. Mi suegra reaccionó enseguida con teatro. «¿Qué amenaza? Solo estoy aquí hablando. La nuera que llama a la policía a casa no tiene respeto». Me giré hacia ella. «Si solo queríais hablar, ¿por qué traéis gente que yo no conozco y gritáis frente a mi casa para que lo oiga todo el barrio?». No contestó de inmediato. «Me traje testigos. Fuiste tú la primera que montaste el lío. No le seguí la corriente».
Me volví hacia Víctor. Dijiste que ibas a mantener a tu familia. ¿Por qué tienes que traer a otras personas para asustar a tu mujer? Víctor se puso rojo y me señaló y gritó: ¿Crees que porque tienes dinero eres la reina de esta casa? Le respondí brevemente, cada palabra clara: no. Solo quiero ser la propietaria de lo que yo misma pago. Al decir eso, escuché el murmullo de los vecinos. Alguien dijo: pues sí, es su casa. Aunque no todos me creyeran, habían oído una verdad. Roberto se dio cuenta de que la situación no les favorecía, y le hizo una seña a uno de los hombres, que se acercó y gritó: si no nos abres, lo rompemos. Se acercó al portal y lo golpeó. En ese momento, si hubiera sido la Mila de antes, seguramente habría entrado en pánico, pero ahora me quedé donde estaba. Miré al hombre y a todo el grupo, y dije despacio, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: adelante, rompedlo. Ese es exactamente el momento que necesito para que vosotros mismos os pongáis en falta. Se quedaron todos parados. Estaban acostumbrados a la gente que se aterrorizaba. Pero yo ya no necesitaba ese tipo de humillación. Lo que necesitaba era respeto y justicia. Mi suegra abrió los ojos de par en par. ¿Me estás desafiando? La miré. No os estoy desafiando. Solo digo la verdad. El que tenga la culpa que responda por ella. El ambiente a nuestro alrededor se tensó. Los hombres dudaban porque vieron que no me asustaba y que iba creciendo el número de espectadores. Víctor estaba en medio, con rabia y miedo a la vez. Elena callada, Roberto mirando a un lado y a otro, pensando si seguir o no con el lío. Estaba junto a la puerta. Con el teléfono grabando, sabía que esto era solo el principio. Pero desde esa noche, ya no me podrían doblar con gritos ni con ser muchos. No me eché atrás. Y por eso, sabía que el juego estaba empezando a cambiar, cuando uno de los hombres que habían traído golpeó el portal gritando: si no nos abres, lo rompemos. La situación frente a mi casa se tensó hasta el extremo, como si fuera a estallar en cualquier momento. Miré rápidamente alrededor y vi que cada vez se acercaban más vecinos. Mi suegra, al ver que había más público, se puso a actuar todavía más. Levantó la voz para ser el centro de atención. Vecinos, vedlo bien. Una nuera que echa a su suegra. Dios mío, su propia casa, pero me trata a mí como a una mendiga. Decía esto golpeándose el pecho, como si fuera la víctima más desgraciada del mundo. Víctor, de pie a su lado, me miraba de reojo, esperando a que me enfadara para poder decir que era yo la grosera. No le di esa oportunidad. Respiré hondo. Cogí el teléfono y llamé a la policía local. Solo dije una frase breve y directa: hay personas desconocidas frente a mi casa amenazando con destrozar la propiedad. Solicito que acudan. Cuando colgué, no me puse a pelear con mi suegra. La miré directamente. ¿Queréis que lo oiga todo el mundo? Bien, que lo oigan. Puse el teléfono en altavoz y reproduje la grabación de la conversación que habían tenido en el salón esa noche. La voz de Roberto resonó por toda la calle. Mañana la llevamos al notario. Le decimos que es solo para el certificado de empadronamiento. Que no le enseñemos el poder notarial. Ya está en guardia. El murmullo entre los vecinos se extendió. Alguien dijo: ¿eso qué es? ¿La iban a engañar con los papeles? Una persona miró a mi suegra con desconfianza. Elena, que abrazaba al niño, palideció. Mi suegra, en un instante, enrojeció de golpe y se abalanzó para intentar quitarme el teléfono. Eso está trucado. Lo has cortado para destruirnos. Retiré la mano rápidamente. Alcé la voz. No grité todavía, pero mis palabras fueron afiladas. Es una grabación real. No hace falta editarla. Todos la hemos oído. No tenéis que destruirnos. Vosotros mismos lo habéis dicho. Víctor, como si le hubieran pillado con las manos en la masa, lanzó un gemido. Tenía los ojos inyectados en sangre. Me estás espiando y luego me expones delante de todo el mundo. Le respondí directamente. No te estoy espiando. Solo grabo la realidad. Viste a Roberto. Cuando ella ya estaba en desventaja, intentó contraatacar. ¿Qué realidad? Si quieres armar bronca, venga. ¿Crees que nos da miedo tu grabación? Le hizo una seña a uno de los hombres con un gesto. El hombre no me dejó desviar la conversación. Rápidamente saqué otro pantallazo en el teléfono.
la notificación de que habían cambiado la contraseña de mis cuentas de servicios. Lo levanté para que los vecinos lo vieran. Ayer cambiaron la contraseña de mis cuentas de servicios. Antes de eso cambiaron la cerradura del portal. Esto no es vivir juntos, esto es usurpar. La boca de mi suegra se abrió para replicar, pero se detuvo ante el murmullo de la gente. La miré directamente. Una cosa es que te instales en mi casa. Otra muy diferente es usurpar. Cambiar la cerradura de la casa de otra persona es usurpación. Doña Carmen seguía colorada. Esta casa es de mi hijo. Son marido y mujer, así que también es de él. Respondí enseguida, calmada, pero helada. Si es de los dos, tenía que haberse hablado entre los dos. Pero lo que hicisteis fue a escondidas. Cambiasteis la cerradura y me obligasteis a firmar. ¿Cómo se llama eso? En ese momento, Roberto perdió la paciencia y le dio una patada fuerte al portal. El ruido resonó por toda la calle. Grité de inmediato. Ahí está. Daños en una propiedad. Señalé a los hombres que habían traído. Los vecinos miraban sin apartar los ojos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están aquí? ¿Son familiares nuestros? Los hombres se quedaron parados. Y en ese momento, Consuelo desde la acera de enfrente gritó furiosa. Oye, ese de ahí, ¿no es el que estaba con los que hacían los papeles trucados en la esquina el otro día? Le vi yo. Lo que dijo fue como un martillazo. Los vecinos se alborotaron. Hubo murmullos. ¿Por qué se han traído a un intermediario? Mi suegra entró en pánico de repente. Elena se echó hacia atrás, y Víctor, por primera vez, le vi de verdad asustado. Como alguien que se da cuenta de que está hundiéndose en arenas movedizas. Víctor se giró hacia Roberto, con miedo en la voz. ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Por qué traes a gente de fuera? Roberto tardó en responder. Mi suegra aprovechó el momento para mantener el control. Le gritó a Víctor, «Cállate». El hombre debe estar del lado de su madre. Pero en ese punto, ya no tenía a la gente de su lado. Llegaron los agentes de la policía local. Al ver el alboroto, al escucharlo del intento de obligarme a firmar, el cambio de cerradura y las amenazas, se pusieron serios. Me acerqué a ellos. Agentes, estos señores me amenazan y han traído a personas desconocidas para asustarme y destrozar mi propiedad. Tengo grabaciones y un mensaje de texto con la amenaza. Los hombres que había traído Roberto empezaron a retroceder. Mi suegra, que antes quería gritar, ya no tenía fuerzas. Miró a su alrededor y al ver que ya nadie estaba de su parte, tiró de Víctor hacia ella. «Vámonos a casa, que hablamos dentro». Antes de irse, se volvió hacia mí y me dejó una frase envenenada. «Bien, quédate sola. Ya veremos si puedes estar tranquila». No me moví. Le respondí. «Mi tranquilidad depende de vosotros y de la ley». Se retiraron provisionalmente. Pero sabía que no era el final. Era un paso atrás para planear el siguiente ataque más sucio. Y también sabía que desde que reproduje la grabación delante de todo el barrio, la puerta de cualquier conversación en paz entre nosotros se había cerrado para siempre. Pensaba que después del escándalo frente a casa, pararían temporalmente, porque los vecinos ya habían visto su verdadero color. Pero no. Cuanto más codiciosa se vuelve la gente, más cara dura se pone. Porque no habían conseguido la casa con mi firma. Buscaron otra manera. Usarían la firma de Víctor como cebo para pasarme el problema a mí. 2 días después, estando en el supermercado, recibí una llamada de un número desconocido. Al otro lado, una voz educada pero fría. ¿Es usted la señora Mila Reyes? Le llamamos del banco en relación con su hipoteca. Necesitamos que venga a hablar sobre una solicitud de modificación de la cláusula de responsabilidad del préstamo. Al oír eso, apreté el bolígrafo con fuerza. Le pregunté de inmediato. ¿Quién ha hecho la solicitud? El del banco respondió. No podemos decírselo por teléfono. Por favor, pásese a hablar con nosotros. Cuando colgué, me quedé paralizada. Solo se me ocurrió una cosa. Se han pasado a lo del préstamo. Si no podían quedarse con la casa, crearían un lío para que yo cargara con la deuda. La gente codiciosa tiene solo una manera de actuar. O se quedan con el bien o hacen que sea una carga. Pedí permiso a mi jefa y fui directo al banco. Allí me enseñaron una serie de documentos donde se leía responsabilidad solidaria conjunta y había una firma. No lo leí todo. Solo miré la firma. Era familiar. Era la firma de Víctor. No perfecta hasta el último trazo, pero claramente era él quien había firmado. Se me helaron las manos. No monté ninguna escena allí.
Solo dije con calma, necesito una copia de esto para verificarlo. Al salir llamé a Víctor de inmediato. Contestó fingiendo que no sabía nada. ¿Qué pasa ahora? Solo le hice una pregunta. ¿Has firmado algo? Se quedó callado unos segundos antes de responder con irritación. No. Solo lo del certificado de empadronamiento de mis hermanos. No seas paranoica. Al oír certificado de empadronamiento, se me heló el cuerpo. Exactamente el plan que había escuchado en la grabación. Le dije con firmeza. ¿Dónde firmaste? ¿Cuándo? Víctor respondió deprisa. El otro día. Mi madre y Roberto me dijeron que era para los requisitos de ellos. Lo firmé para que acabara. ¿Qué tiene de malo? Sonreí amargamente. No tiene nada de malo. Entonces, ¿por qué está tu firma en un documento que quiere cambiar el préstamo de mi casa? Le dije despacio. Vuelve a casa, ahora mismo, si todavía me consideras tu mujer. Víctor volvió, pero sin su arrogancia. Se sentó en el salón. Inquieto. Así no actúa alguien inocente. No le grité. Puse en check la copia del documento. ¿Qué es esto? Lo miró y apartó la vista enseguida, como si se hubiera quemado. Dijo entre dientes. Yo no sabía esto. Solo firmé el certificado de empadronamiento. Le pregunté de nuevo. ¿Firmaste en papel en blanco o ya había algo escrito? Víctor respondió con tartamudeos. No lo leí. Mi madre me dijo que lo firmara. Lo firmé para que acabara. Cerré los ojos. Quedó claro. Ya no necesitaban mi firma. Habían usado el descuido y el ego de Víctor para engañarle. Un hombre que presumía de mantener a toda la familia, pero que firmaba como un niño, sin leer, sin pensar. Llamé a Karen con calma. Cuando le expliqué todo, dijo de inmediato. Esto tiene señales de falsificación documental. No discutas más. Recoge todas las pruebas, mensajes, llamadas, testigos, todo, cuanto antes. Entendido. Justo entonces Consuelo me mandó una captura de pantalla del chat del grupo de la familia de Víctor. Al verlo, sentí como si me estrujaran el corazón. Roberto había escrito, ya tiene la firma, si no da la casa, que dé dinero. Más abajo había emojis de risa, y Lucho respondía, si cuñada se pone tosuda, hagámosla todavía más tosuda. Al leerlo me temblé de rabia. Le mostré el teléfono a Víctor. Al verlo, palideció. Yo no sabía que mi hermano haría algo así. Lo miré directamente. No lo sabías, pero firmaste. Tu firma fue el cuchillo que ellos usaron. Víctor agachó la cabeza, como si se le cayera el mundo encima. Por primera vez le vi de verdad asustado. Le temblaba la voz. Mila, ayúdame. No sabía nada. Creía que eran papeles sencillos. No sentí lástima. Solo le dije la verdad, fría y clara. Si quieres que te ayude, primero tienes que reconocer que tu propia familia te utilizó. Si sigues callado o te pones de su parte, yo no puedo hacer nada. Antes de que Víctor pudiera responder, llamó mi suegra. Vi su nombre en la pantalla y me dio asco. La cogí y puse el altavoz. Su voz era increíblemente dulce, pero olía a veneno. Anda, hija, no hagáis más grande esto. Dale un poco de ayuda económica, una especie de suerte. Yo hago que se callen. Le pregunté directamente. ¿Cuánto? Me respondió sin vergüenza, como si pidiera prestados 20 euros. Tampoco es mucho. Solo el valor de la casa. Me reí a carcajadas, tan alto que Víctor me miró. Le dije al teléfono. Dígaselo usted a su hijo. Que lo escuche él. Cuéntele qué clase de buena suerte está pidiendo. Doña Carmen se quedó callada un momento, y luego su voz se volvió cortante. Salió su verdadero color. Como no des. Ya verás. Le respondí brevemente. Ya he visto. Tengo grabada esta conversación. Y colgué. En el salón, Víctor estaba mirando al vacío. Y yo, por primera vez en muchos días, sentí que ya no estaba sola. No porque Víctor estuviera de mi parte, sino porque la verdad misma era mi aliada. Pero mi suegra no se rindió. Esa noche, como última intimidación, trajo a sus 5 hijos a casa. Llenaron el salón. Me señaló. A partir de ahora no puedes entrar en esta casa hasta que pagues. Sin dinero, sin casa. Los miré. Ya me había quedado claro que no buscaban una familia, sino dinero. Y mientras no lo consiguieran, estaban dispuestos a destruirlo todo. Esa noche, después de que mi suegra y sus 5 hijos se plantaran en el salón y después de que dijera, sin dinero, sin casa, no me puse a discutir más. No tenía sentido hablar con gente
que solo me veía como una cartera. Subí a la habitación en silencio. Me senté largo rato al borde de la cama. Lo único en lo que pensaba era, si sigo actuando por emociones, solo van a arrastrarme hacia abajo. Tenía que hacer lo contrario, controlar el juego. Al día siguiente llamé a Karen y le pedí que preparara toda la documentación necesaria. También le pedí a Consuelo que estuviera disponible como testigo si la necesitaba. Después mandé un mensaje corto al chat del grupo de la familia de Víctor. Esta noche a las 7 nos reunimos todos en el salón. El que no esté, allá él. Breve, directo, sin explicaciones. Quería que supieran que yo ya no era la cuñada que siempre cedía. A las 7 en punto, estaban todos en el salón. Mi suegra sentada en el centro, con cara de victoria, pensando que por fin yo iba a rendirme. Víctor parecía agotado, partido entre dos bandos, los 5 hermanos rodeándole. Mi suegra empezó su sermón. La mujer debe obedecer a la familia del marido. Debe saber aguantar y asumir responsabilidades. No andes presumiendo de ese dinero, la interrumpí. ¿Obedecer a la familia o a la codicia? Aclaremos eso. Se quedaron todos parados. Puse sobre la mesa la primera carpeta. Esta es la copia del título de propiedad. Solo a mi nombre, ni el de Víctor. Miradlo bien antes de hablar de familia del marido. Mi suegra palideció pero se mantuvo firme. Eso es de los dos. Nos engañaste a mí y yo. Asentí, como si lo esperara. Saqué la segunda carpeta. Esto es el contrato hipotecario y el historial de pagos. El dinero salió de mi sueldo, sin falta, todos los meses. Estos son los extractos del banco. Si es de los dos, ¿dónde están las aportaciones del otro? ¿Solo de boquilla? Nadie dijo nada. Mi suegra empezó a perder la paciencia. Estás intentando destruir a la familia. Quieres hacer ver que mi hijo es un mantenido. Miré a Víctor. ¿Ves lo que están haciendo? Te usan como excusa. Luego me volví hacia mi suegra y dije algo que los dejó a todos en silencio. Este préstamo hipotecario tiene una cláusula. Cualquier transacción exige la presencia personal del propietario. Sin mí, no se puede vender. No se puede hipotecar. Roberto abrió los ojos de par en par. Imposible. Lo miré. Posible. Porque lo preparé así. Desde que compré la casa, el aire del salón se escapó. Sabía que estaban pensando en todos sus planes. Los intermediarios, los documentos falsificados. Todo inútil por una sola cláusula legal. La verdadera llave de esta casa no era el candado que ellos habían cambiado, sino el cerrojo legal que había puesto desde el primer día. Mi suegra amenazó. Te voy a demandar. Diré que me estás robando la propiedad. Saqué el teléfono con calma. No necesitáis demandarme. Solo necesitáis enfrentaros a la verdad. Fui mostrando las pruebas una a una. Este es el mensaje de amenaza. Esta es la grabación del plan para engañarme. Esta es la notificación del cambio de contraseña de los servicios. Esta es la denuncia en la policía por el cambio de cerradura. No necesitáis demandarme a mí. Vosotros sois los que podéis ser denunciados. Doña Carmen ya no pudo hablar. Roberto miraba al suelo. Las manos de Víctor temblaban visiblemente. Y entonces saqué mi último as. Puse sobre la mesa un sobre grueso. Aquí están todas las pruebas sobre la falsificación de documentos usando la firma de Víctor. La primera víctima aquí no soy yo, es él. Víctor se quedó paralizado. Me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué estás diciendo? Lo miré. Sin rabia. Solo con la verdad. Te usaron como un sello tu propia familia. Como una estampilla. Como si la bomba de la calma explotara. Víctor se giró hacia su madre. Le temblaba la voz. Mamá, ¿es verdad? La miraba como a una desconocida. Quizás ahora por primera vez entendía que yo no era quien había estado haciendo grande el problema, que era él el que había servido de escudo sin saberlo. Mi suegra no reconoció nada. Gritó, cállate. Si un hombre es tonto y firma sin leer, es culpa suya. ¿Por qué firmó sin mirar? Esas palabras fueron como una bofetada fuerte para Víctor. Vi que se le encogían los hombros. Y por primera vez delante de toda la familia, Víctor gritó a su madre, lleno de rabia y de dolor. Yo no soy una máquina de firmar. En ese momento supe que todo había cambiado. No porque de repente Víctor se hubiera vuelto bueno, sino porque el velo del amor a la familia que su madre había usado para taparlo todo se había rasgado. Y cuando la verdad sale a la luz, ya no te pueden controlar con el aguanta y calla.
Después del grito de Víctor, un largo silencio cayó sobre el salón. Mi suegra jadeaba de rabia, pero sus ojos mostraban ya la derrota. Víctor estaba de pie, temblando, como si se le hubiera derrumbado encima el personaje de pilar del hogar que llevaba tanto tiempo vistiendo. Miraba la escena y ya no me apetecía ganar. ¿Para qué sirve ganar si lo único que quiero es vivir en paz en la casa que yo misma he pagado? Mi suegra fue la primera en hablar. Se volvió hacia Víctor. Le estás dando la razón a ella por encima de tu madre. Vas a darle la espalda por una mujer. Luego se volvió hacia mí usando su último as. Total, el título está a su nombre. Separaros. A ver a quién le corresponde la casa cuando la dividan. La palabra separación era el cuchillo que quería usar para quedarse con parte de la propiedad. No respondí de inmediato. Miré a Víctor y le pregunté directamente, ¿tú quieres separarte? Víctor tragó saliva. Evitaba mi mirada. Con tartamudeos respondió, me estás humillando delante de mi familia. Ahí se paró. Asentí despacio, como si llevara mucho tiempo preparando mi respuesta. No te estás humillando porque yo me defienda. Te humillas cuando un hombre que gana 1.200 euros presume de mantener a todos con la casa de su mujer. No lo dije para pisarle, sino para que se enfrentara a la realidad. Víctor se levantó, con vergüenza y miedo a la vez en los ojos, sin saber qué elegir. No quise alargar la escena. Puse las dos manos sobre la mesa y le dije con claridad mi oferta final. Tienes dos opciones. Primera, firmas un acuerdo de que no permitirás más que se instale nadie más aquí. Me devuelves todo el control de la casa y pides perdón delante de todos ellos. Segunda, me voy ahora mismo y dejo en manos de un abogado el proceso para que salgáis todos de esta casa. Mi suegra se levantó. ¿Me estás echando? La miré. No os echo. Vosotros elegisteis iros cuando os apropiasteis de la casa de otra persona y quisisteis obligarla a firmar. Al decir eso, me sentí más ligera. Por fin había dicho lo que tenía que decir sin miedo. Víctor estaba en medio, partido entre el grito de su madre y mi silencio. No le di prisa. Esperaba la respuesta que tendría que haber dado hace mucho tiempo. La elección entre ser marido o ser sello, pero me di cuenta de que esperar era hacerme daño a mí misma. Me levanté sin decir más y subí a la habitación. Arreglé mis cosas, ropa, documentos, y al bajar todavía estaba mi suegra susurrando maldiciones. Víctor me miró con los ojos rojos. ¿Te vas de verdad? Me detuve en la puerta y lo miré por última vez. Vi en él a un hombre débil que había dejado que le manipularan. Débil. Pero le dije con claridad, no me voy para vengarme. Me voy porque necesito respeto. Antes de salir del todo, me giré y dije una última frase. La familia no es un lugar para repartirse las cosas. La familia es un lugar para quererse. Al volver a casa de mi madre, el teléfono no paró de vibrar. Una llamada, 2, 10, hasta 68 llamadas perdidas. Llamadas de mi suegra que al principio rabiaban y al final suplicaban. Mensajes de Elena llorando. Los miré todos y dejé el teléfono. No respondí de inmediato. Sabía que si volvía por el llanto, mañana serían los gritos otra vez, y el dolor no tendría fin. Le mandé un mensaje corto a Víctor. ¿Quieres ser un marido o un sello? Responde. Luego apagué la pantalla. Me senté al lado de mi madre. Ella me ofreció un vaso de agua tibia. Respiré hondo y me dije, no tengo miedo de perder la casa. Tengo miedo de vivir en una casa sin respeto. Esa noche, por primera vez en muchos días, mi corazón se tranquilizó. No porque todo hubiera acabado, sino porque había elegido defenderme a mí misma. Y a veces, una decisión como esa es suficiente para abrir un nuevo capítulo en la vida.